Inteligentes. Soy Marcos Moreno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, no grupo, sino departamento, y del grupo de Computación Inteligente de ese departamento. Bien, yo les voy a hablar de algoritmos inteligentes para problemas logísticos y mi charla va a ser parecida a la de Pino. Lo que voy a intentar es dar una visión general de las cosas que estamos trabajando en el grupo, también con la idea de si en algún momento están interesados en estos temas, pues que sepan que en la Universidad de La Laguna hay un grupo que intenta hacer investigación de calidad en estos temas. Venir a continuación de Pino siempre es una puñeta. Por dos motivos. Primero porque ella como oradora yo creo que tiene facilidad. Y luego también por la temática. O sea, venir detrás de una charla de seguridad informática y de este tipo de aplicaciones pues supone asumir que lo que se va a contar pues va a tener mucho menos interés que lo que ya se ha contado, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Bien, de lo que les voy a hablar es un poquito del grupo de computación inteligente. Luego voy a hablarles de algoritmos inteligentes que nosotros asociamos o asimilamos a técnicas metaheurísticas, a algoritmos metaheurísticos para resolver problemas. Y luego me centraré en el tópico en el que llevamos, o en los problemas que llevamos más tiempo trabajando últimamente, que son los problemas de logística portuaria, donde se incluyen algunos problemas que surgen en terminales portuarias de contenedores y también problemas que surgen en lo que se llama el lado de la tierra del sistema de la terminal, que incluye también problemas de rutas de vehículos, diseño de redes de transporte, etc. Y al final pues hablaré de las líneas futuras de investigación que planteamos o que tenemos en mente abordar y desarrollar en el futuro inmediato. Bien, el grupo de computación inteligente es un grupo formado mayoritariamente por profesores del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, y nuestro campo de especialización, si quisiéramos aunar en una frase las cosas que hacemos, pues sería el de sistemas inteligentes de optimización logística o de gestión logística. En el grupo somos unos pocos, no sé cuántos, estamos ahí. Somos mayoritariamente profesores, pero también tenemos alumnos de doctorado. Alguno está presente aquí en la sala. Tenemos profesores que además trabajan también en la empresa privada, y algún ex alumno que actualmente está en Alemania, pues ya contratado como profesor, que es Eduardo Laya, que está por aquí. Bien, nosotros, como les decía, lo que hacemos es trabajar en algoritmos inteligentes para gestión, para problemas logísticos, y los algoritmos inteligentes los asociamos o los identificamos con lo que los llamados algoritmos heurísticos. Un algoritmo heurístico es un conjunto de pasos, un conjunto sencillo de pasos que permiten identificar de manera eficiente pues una solución de alta calidad para un problema de optimización, en nuestro caso para un problema logístico. Las heurísticas suelen ser algoritmos muy específicos del problema, son la forma en la que resolvemos un problema particular. Si quisiéramos tener un algoritmo o un conjunto de algoritmos o de pasos que se pudieran aplicar a diferentes problemas, pues entraríamos en el campo de las metaheurísticas, que son estrategias generales que permiten diseñar heurísticas que tienen un alcance más general que las heurísticas específicas para un problema, y que en general se diseñan extrayendo de una heurística o de varias heurísticas lo mejor de cada una de ellas para diseñar este esquema general, ¿no? Con respecto a los sistemas inteligentes que nosotros diseñamos, pues son sistemas inteligentes de ayuda a la decisión en el entorno de la logística, ¿no? Y esos sistemas lo que hacen es integrar pues metaheurísticas con otro tipo de herramientas para suministrar soluciones que sean de alta calidad para el problema. Y entre los problemas que nosotros trabajamos, son los problemas logísticos, pues está fundamentalmente los problemas de gestión portuaria
de atraques de barcos y de carga y descarga de contenedores, el diseño de estructuras o de redes de transporte, el diseño de rutas de vehículos sobre estas redes para la distribución o recogida de cualquier tipo de mercancía y la planificación general de la cadena de suministro. Bien, ¿por qué utilizamos heurísticas? ¿Por qué utilizamos este tipo particular de algoritmo? Pues por esos motivos que están en la transparencia, ¿no? Pues porque suelen proporcionar con un esfuerzo computacional no demasiado excesivo, no demasiado alto, soluciones de alta calidad para resolver el problema. Es probable que no suministren la mejor solución del problema y también es probable que ni siquiera necesitemos la mejor solución del problema. Nos basta con una solución que sea suficientemente buena. Además, las metaheurísticas son herramientas que son flexibles y robustas. Esto significa que son capaces de adaptarse a modificaciones del problema que tengamos, que estemos abordando en ese momento, ¿no? Si el problema se modifica ligeramente, pues con la misma herramienta que teníamos podremos resolver esta nueva situación. Luego, porque son un conjunto de técnicas donde es bastante fácil incorporar la experiencia que tienen los usuarios o los expertos que resuelven ese problema en el ámbito particular que se esté considerando. De ahí viene un poco la idea de que sean inteligentes. De alguna manera incorporan las reglas que emplearía un experto, un humano experto, para resolver ese problema. Luego también porque se pueden integrar fácilmente con otro tipo de herramientas y modelos para diseñar sistemas inteligentes para el problema en cuestión. Y luego porque son fáciles no sé si de interpretar, pero sí de comprender, y esto a veces es interesante en aplicaciones reales, donde tienes que explicar cómo estás resolviendo el problema. Y la persona que recibe la explicación necesita entenderla, porque es el responsable último de incorporar la herramienta que tú has diseñado a sus sistemas, ¿no? En sistemas empresariales o de la organización. Bien, como les decía, nosotros hacemos esto y lo hacemos en un campo muy particular que es la gestión logística, y dentro de la gestión logística estamos centrados en la gestión portuaria, ¿no? ¿Por qué en la gestión portuaria, en una terminal portuaria de contenedores? Porque identificamos, y es reconocido por todos nosotros, que en lugares insulares, como en el que vivimos, pues la llegada de mercancías se produce fundamentalmente a través de barcos. Es decir, los puertos juegan un papel muy importante en nuestro entorno. Son focos de crecimiento económico y focos que terminan, elementos que terminan impactando en toda la sociedad. Luego, eso que también que es importante en archipiélago, se produce a nivel mundial. Es decir, a pesar de no ser isla, pues el comercio internacional se produce fundamentalmente a través de barcos portacontenedores, ¿no? Entonces identificamos ese problema como un problema interesante y ahí intentamos aplicar pues las cosas que sabíamos de algoritmos inteligentes. Bien, el transporte de mercancías es un mercado altamente competitivo a nivel mundial, y las operadoras que mueven los contenedores a lo largo o alrededor del mundo, pues escogen como base de operaciones terminales que estén situadas en puertos de países que sean política y económicamente estables, que estén bien ubicados, ¿vale? Y por último, que tengan una buena relación coste-calidad. Y ahí es donde entramos nosotros. O sea, nosotros no tenemos ningún poder de decisión en si el país es económicamente y políticamente estable o si está bien ubicado, pero sí podríamos impactar en la gestión que se hace en esa terminal para que la relación esa calidad-coste o coste-calidad sea la apropiada, ¿no? Además de los puertos canarios, pues también los puertos españoles juegan un papel importante en el tráfico marítimo internacional, porque son puentes entre el comercio que se produce entre Asia y Occidente a través del estrecho, y Canarias en particular porque une América, Europa y África.
Bien, las terminales se enfrentan a amenazas constantes y una de ellas es fundamentalmente la competencia que se produce entre las mismas, ¿no? Entonces, a los gestores de una terminal, pues lo que les interesa es mejorar en la medida de lo posible la gestión. Y para ello lo que necesitan son esos sistemas de gestión y control que les permitan desarrollar las operaciones de la mejor manera posible. Esta me la voy a saltar. Y vamos a ver, voy a intentar explicar cómo sería el proceso general o a gran nivel de carga y descarga de los contenedores que van en un barco, porque en ese esquema general vamos a identificar un conjunto de problemas y esos son los problemas que nosotros intentamos resolver, ¿no? Entonces, el esquema sería el siguiente: cuando un barco llega al puerto, lo primero que tienen que hacer las autoridades es asignarle un muelle para la descarga. Una vez que está atracado en el muelle, pues se deben descargar los contenedores que transporta y utilizando vehículos adecuados, pues o bien distribuirlos directamente fuera del puerto o bien almacenarlos temporalmente en una zona habilitada al respecto, ¿no? Y luego ya por último, esos contenedores que han quedado almacenados en el muelle, pues tienen que ser transferidos al exterior utilizando o bien camiones que transportan contenedores o en regiones continentales incluso redes de transporte ferroviarias, ¿no? Ahí tenemos, en esta transparencia se recoge esquemáticamente pues los distintos lugares por los que va atravesando un contenedor y los problemas que pueden ir surgiendo en cada uno de estos lados, ¿no? Cuando uno piensa en un sistema, en una terminal portuaria de contenedores o en un puerto, se identifican en la literatura tres lados, ¿no? Está el lado del mar, que es todo lo que ocurre desde el muelle hacia el mar. Está el lado del patio de contenedores, que es lo que ocurre entre el barco y el muelle, perdón, entre el barco y la terminal. Y luego, por último, está el lado de la tierra, que es lo que ocurre desde el muelle hacia la tierra. Y en estos tres lugares pues se identifican diferentes problemas, ¿no? En el lado del mar se identifican problemas de asignación de atraques, cómo asignamos los barcos a los atraques disponibles, con qué medida o persiguiendo qué. Luego también cómo se planifica la estiva, es decir, cómo se planifica la carga y la descarga de los contenedores, cuántas grúas se le asigna a cada barco para hacer este tipo de operaciones, etcétera. En el patio de contenedores pues se identifican problemas que están referidos a cómo se apilan los contenedores y qué movimiento se hace de los mismos para extraer el que en cada momento estamos buscando. Y en el lado de la tierra pues aparecen problemas relacionados fundamentalmente con el diseño de rutas de vehículos para recoger los contenedores del puerto y llevarlo al cliente final, a la persona o a la entidad que está esperando por ese contenedor. Bien, de todos los problemas que pueden surgir y que surgen, nosotros hemos estado trabajando en estos que aparecen en la transparencia. Hemos trabajado en problemas que surgen en cada uno de los tres lados. Hemos trabajado en problemas del lado del mar, en problemas del patio de contenedores y en problemas del lado de la tierra. Algunos de los resultados que hemos obtenido en cada uno de estos problemas han dado lugar a tesis doctorales y otras que están actualmente en desarrollo. Voy a intentar explicar un poquito los problemas, yo creo que se van a entender. El primero es el problema de asignación de atraque y el problema es, bueno, tenemos un conjunto de barcos que llegan en un horizonte temporal al puerto y lo que tenemos que decidir es dónde los vamos a atracar y en qué instante de tiempo los vamos a atracar, ¿vale? Y dependiendo de cómo lo hagamos, eso va a tener impacto, va a tener repercusión en el tiempo que el barco está en el muelle, en el puerto, y eso tiene unas repercusiones económicas. Para la terminal o para los gestores de la terminal lo que nos interesa es que el barco esté poco tiempo en el puerto, porque de esta manera liberamos el espacio que ocupaba y podemos ocuparlo con un nuevo barco. Y para las compañías de transporte también, para las navieras también es importante que un barco esté poco tiempo en el puerto, ¿vale? Porque
Está siguiendo una ruta y cuanto menos tiempo esté en un puerto, significa que la ruta la hace de una manera mucho más rápida. Otro problema que hemos tratado es, bueno, una vez que tienes los barcos atracados, ahora tienes que decidir cuántas grúas le asignas a cada uno de los barcos. Normalmente hay un número limitado de grúas y la asignación que hagas de las grúas a los barcos, pues influye en el tiempo que cada barco está en la terminal. Y hay que llegar a un cierto equilibrio. Es decir, no puedes tener tampoco un barco atracado durante mucho tiempo sin asignarle una grúa y que esté haciendo las labores de estiva y desestiva. Y cuando has decidido cuántas grúas le vas a asignar a cada barco, ahora tienes que planificar cómo se va a hacer la carga y la descarga. O sea, cuál es el orden en que se van a descargar los contenedores y se van a cargar los que deben ir a ese barco, ¿no? Y aquí aparecen pues complicaciones añadidas, porque las grúas no se pueden mover de cualquier forma, van sobre raíles y la asignación tiene que ser de tal forma que no se produzcan interferencias entre las grúas. En el patio de contenedores el problema que fundamentalmente hemos tratado es el problema de cómo reestructurar o cómo reordenar los contenedores en el patio para que estén en el orden en que yo los voy a retirar. Como saben, si vamos a retirar un contenedor, si ese contenedor tiene alguno encima, primero hay que moverlo. Entonces ahí aparece un problema muy interesante de cómo hacer eso para conseguir una configuración determinada con el menor número de movimientos. Y en el lado de la tierra, pues lo que hemos trabajado son problemas de ruta de vehículos, donde lo que tenemos es un conjunto de clientes que están esperando algún tipo de mercancía. Tenemos un conjunto de vehículos que son los que van a hacer el reparto. Y lo que nos interesa es fundamentalmente atender a todos los clientes y que esos clientes estén esperando el menor tiempo posible, ¿vale? Eso sería los problemas de ruta de vehículos. Y luego hemos tratado también un problema de ruta de vehículos que, a diferencia del anterior, trata con el dinamismo. Es decir, en el problema anterior suponemos que los clientes son fijos, son conocidos antes de hacer la planificación, pero en la vida real lo que ocurre es que una vez que has planificado, pues pueden aparecer clientes de forma dinámica, en tiempo real. Según cuando está haciendo el reparto de cartas o de paquetes, pues hay clientes que le pueden estar llamando para que pasen a su casa a recoger un paquete. Entonces ese cliente no estaba inicialmente contemplado y aparece en un momento determinado. Estaríamos en un entorno dinámico. Y pues hemos tratado también ese tipo de problemas. Aquí aparece una transparencia donde se muestra gráficamente una solución posible a uno de los problemas que hemos tratado, el problema de asignación de atraque. Cada uno de los grandes rectángulos representa un atraque. Debajo de cada atraque aparecen unos números, esos son las unidades de tiempo. En rojo se marcan aquellas unidades de tiempo donde no se puede atracar, el atraque no está disponible. En azul las unidades de tiempo donde ese atraque sí está disponible. Y luego dentro de cada atraque tenemos un conjunto de rectángulos menores que representan a los barcos. Y asociado a cada barco, lo que tenemos es en la parte inferior aquí, donde dice tiempo de llegada de barco, el instante en el que llega el barco al puerto y el instante en que abandona el puerto, ¿vale? Son las llamadas ventanas de tiempo. Entonces, eso son restricciones porque nosotros no podríamos asignar el barco V2, el amarillo, no podríamos asignarlo a ningún atraque en el tiempo número 4, porque en ese momento el barco no ha llegado al puerto, ¿vale? Y en la parte inferior lo que aparecen son los tiempos de trabajo, el tiempo que está el barco en cada uno de los atraques. O sea, si yo atraco el barco número 1, lo atraco en el atraque número 1, tendrá un tiempo de trabajo, y si lo atraco en el atraque número 2, tendrá otro tiempo de trabajo, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de empaquetar esos rectángulos pequeñitos, ligando un poco con lo que decía Coro, empaquetar esos rectángulos en los dos rectángulos mayores, pero hay una serie de restricciones que deben cumplirse, ¿vale? Aquí lo que tenemos ahora es, bueno, ya tenemos un barco en particular, en un atraque determinado, tenemos un número de grúas. En la parte superior lo que aparece es representado el barco y los contenedores que tiene en su interior. Y pues tenemos que descargar esos contenedores, descargarlos o cargarlos. Tenemos que hacer alguna actividad con ellos.
Y disponemos en este caso de 2 grúas, aparecen marcadas como líneas verticales debajo. Y lo que tenemos que decir es qué contenedores tiene que descargar cada barco, qué contenedores tiene que descargar cada grúa, y tenemos que asegurarnos de que las grúas no se crucen. Es decir, no podemos asignarle a la grúa marcada en azul la tarea número 14 y a la grúa número 1, la marcada en rojo, la tarea número 1, porque para hacerla simultáneamente tendrían que cruzarse y eso no está permitido. ¿Vale? Bien, pues ahí se representa una solución a este problema en la parte inferior que nos va indicando qué trayectoria tiene que hacer cada grúa y qué tarea va haciendo en esa trayectoria. ¿Vale? Abandonamos el lado del mar, nos vamos al patio de contenedores y ahora lo que representamos en la transparencia es, bueno, ahí hay unos contenedores apilados, son los rectángulos, o los cuadraditos. Cada rectángulo tiene un numerito y ese numerito es el orden en que van a ser retirados la prioridad en que van a ser retirados. Es decir, yo voy a querer retirar los contenedores que tienen un 1 antes que los contenedores que tienen un 4 o tienen un 5. Entonces, lo que identificamos en el lado izquierdo es que hay algunos contenedores que se podrían retirar directamente y otros que para retirarlo tendríamos que mover otros que están en la parte superior. Los que aparecen sombreados son contenedores que están mal colocados, en el sentido de que hay uno por debajo que va a ser retirado antes que él. Y el problema consiste en hacer movimientos en esos contenedores para llegar a una configuración como la que aparece en la derecha. A la derecha aparece una configuración donde se pueden retirar los contenedores en el orden que queremos sin necesidad de mover ninguno. Podemos quitar primero los 1, luego los 2, luego los 3, luego los 4, luego los 5. ¿Vale? Es una especie de problema de torre de Hanoi, pero en este contexto. Y el propósito es pasar de la primera configuración a la segunda con el menor número de movimientos. Porque cada movimiento lo realiza una grúa y eso tiene un coste en tiempo y en combustible, tiene un coste económico. Ahora abandonamos el patio de contenedores, nos vamos al lado de la tierra y ahora lo que tenemos es pues, un conjunto de clientes, tenemos una flota de vehículos y lo que queremos es, desde un almacén central, hacer el reparto de mercancías entre los clientes, con algún objetivo. ¿Vale? El objetivo puede ser utilizando el menor número de rutas posible, o sea, utilizando el menor número de camiones. Otro objetivo podría ser, bueno, si tienes 5 camiones y tienes 5 conductores, los 5 conductores tienen que trabajar en el día. Entonces no quieres ahorrarte conductor. Pero lo que sí quieres es que los conductores trabajen más o menos lo mismo. Y que las rutas estén balanceadas, estén equilibradas. Y pueden surgir, pues eso, diferentes objetivos que son los que aparecen a la derecha. Hacer que el consumo total sea el menor posible. Bien. Aquí se muestra algo que hemos conseguido, es un problema real, era un problema que tenía una compañía. En el lado de la izquierda aparece cómo estaban haciendo el reparto. Hacían el reparto entre sus clientes utilizando 6 rutas, recorrían un total de 1.247 unidades de distancia, supongamos que sean kilómetros, y luego hay una medida que es la del balanceo. El balanceo lo que intenta medir es cómo de equilibradas están cada una de las rutas. Un balanceo muy alto significa que hay un trabajador que trabaja mucho y otro que trabaja muy poco. Y a la derecha está la solución que nosotros encontramos. Y bueno, las rutas eran las mismas, le dábamos trabajo a los 6 conductores, pero globalmente la empresa recorría menos distancia, los camiones recorrían menos distancia y además el balanceo también mejoraba muchísimo, bajaba. Aquí tenemos otra representación de parte del sistema que se desarrolló en ese momento, que era encontrar la ruta, aparecen en la parte superior las rutas que encontraban nuestros algoritmos y en la parte inferior pues aparecían marcadas en un mapa las rutas y los lugares que tenía que recorrer cada uno de los camiones. Hemos trabajado también con el problema en el que la ruta se produce, este es un problema bastante interesante en Canarias, las rutas incorporan puntos no solo de una isla,
sino también de otra isla. Es decir, hay compañías que hacen reparto en Tenerife, pero también tienen clientes en La Palma o en La Gomera. Entonces, pues hay que diseñar esas rutas utilizando para ello redes de transporte intermodales. La intermodalidad hace referencia a que en un momento determinado pues hay que cambiar de medio de transporte. Lleva la mercancía en el camión, pero ese camión se tiene que subir a un barco y luego ese barco es el que se mueve a la otra isla y hace el reparto. Bueno, y ahí pues aparece también representada una de las soluciones que se encontraron. Y ya para acabar, esto es lo que hemos estado haciendo hasta el momento y qué cosas nos gustaría hacer de cara al futuro. Lo primero es considerar para muchos de estos problemas versiones multiobjetivos, es decir, versiones donde uno no pretende optimizar un único objetivo, sino varios. O sea, yo quiero que la compañía recorra el menor número, o sea, la distancia recorrida sea la menor posible, pero también quiero que las rutas estén balanceadas. O quiero que el barco esté poco tiempo en el muelle, pero quiero utilizar el menor número de grúas posible. Y son objetivos contradictorios. Porque para que el barco esté poco tiempo en el muelle, yo debería incorporar muchas grúas a ese proceso. Bueno. Luego también nos gustaría, y es algo que hemos empezado a hacer, tratar estos problemas, pero cuando la información que se dispone es imprecisa. En todos estos problemas estamos suponiendo que uno sabe cuánto se tarda exactamente en ir de Santa Cruz a Adeje, de Adeje a Santiago del Teide, pero en ocasiones ese conocimiento no se tiene. Depende del día o lo que se tiene, bueno, alrededor de 2 horas, pero no sé exactamente la distancia. Pues trabajar con esos problemas, ¿no? Luego, integrar todos los problemas estos anteriores. Es decir, tener un sistema integral que te diga cuánto tiempo tarda un contenedor desde que el barco llega al puerto hasta que es entregado al cliente final. ¿Vale? Y eso sí supone integrar todo lo anterior, el problema de asignación de atraque, asignación de grúa, planificación de grúa, gestión del patio y problema de ruta de vehículos. Luego, adaptar los modelos que se contemplan en la literatura a la realidad de los puertos canarios. ¿Vale? Algo que es bastante común es que en la literatura los modelos que se consideran son modelos adaptados a regiones continentales, porque son también donde están ubicados los mayores puertos. ¿Vale? Pero suposiciones que se hacen en esos entornos en Canarias no serían válidas. Y por último, es algo que no solo nos gustaría hacer, sino que vamos a tener que hacer porque es el tópico del proyecto que nos acaban de aprobar en el Plan Nacional, que consiste en el diseño de un sistema de soporte inteligente para la resiliencia de las terminales portuarias. El término resiliencia está teniendo, aparece por muchos lados, por muchos sitios, ¿no? Y la resiliencia es, la definición es algo así como la capacidad que tiene algo o alguien de superar o de un suceso imprevisto. Se habla de la resiliencia de las personas y tener esa capacidad significa que ante un drama familiar o un problema eres capaz de superar, o sea, de llegar al nivel en el que estaba. Y cuando se habla de sistemas logísticos de un puerto, pues de lo que se está hablando es: conocemos el comportamiento que tiene el puerto en condiciones normales, pero lo que ocurre es un suceso imprevisto. Por ejemplo, hay un barco que se estropea justo a la entrada del muelle y que impide las maniobras de atraque en el puerto. Pues, ¿qué medidas deberíamos adoptar para que el puerto vuelva a la situación anterior? ¿Vale? ¿O qué deberíamos hacer si se nos estropean grúas en el puerto? ¿Cómo conseguimos que el nivel de funcionamiento del puerto sea similar al que tenía antes de que se produzca ese tipo de incidente? ¿Vale? Bien, esto es todo.